Bienvenidos una vez más a Worship Culture Podcast. Hoy estaremos hablando de qué es Worship Culture, cómo nació y el futuro de nuestro ministerio. Hola y bienvenido a Worship Culture Podcast. Aquí encontrarás una diversidad de conversaciones que Art y Lía han tenido juntos, pero también conversaciones con amigos, con invitados especiales que han tenido en este programa. Así que ponte tus audífonos, relájate, sírvete un cafecito y disfruta este nuevo episodio aquí en Worship Culture Podcast. Hoy estamos aquí, mi esposo y yo, una vez más, retomando nuestros podcasts que han... Wow, it's due time. Yeah. Pero bueno, queríamos hablar de cómo nació Worship Culture y, pues para ser honesta, nació primero en el corazón de Dios, pero nació en tu corazón. Así que, mi vida, ¿por qué no nos hablas un poquito de cómo surgió el ministerio Worship Culture? Yeah. ¿Te acuerdas los principios? Sí, me acuerdo. Qué lindo. Bonitos comienzos. Pero creo que todo comenzó, si podemos poner como una fecha, ¿no? Si se le puede poner un año. Creo que comenzó al principio del 2015, por allí, 2016. Y recuerdo que todo esto nació de una preocupación. A ver, voy a refrasear eso. Creo que fue como de una impresión, como de una urgencia que Dios puso en mi corazón, de poder levantar una generación saludable de músicos, adoradores, de cantantes que conocen su identidad. Y creo que a través de eso, ¿verdad? Surge una pasión de poder hacer algún tipo de evento, ¿verdad? Que pudiera traer este tipo de entrenamiento. Y recuerdo que nosotros ya veníamos haciendo conferencias en la iglesia donde estábamos, ¿verdad? En NGC. Conferencias de adoración. A eso me refería. Pero sentí muy fuerte cómo teníamos que sacar ese tipo de conferencia hacia afuera, fuera de las cuatro paredes, fuera de nuestra burbuja, si se pudiera decir así, ¿no? Y recuerdo que como en conversación con el Espíritu Santo, yo le preguntaba, Señor, ¿pero a dónde? ¿Dónde nos vamos? You know, como que ¿dónde hacemos la conferencia? ¿Dónde crees que deberíamos empezar? Y la primera ciudad que me llegó a mi corazón fue la ciudad donde yo nací, que es Oxnard, California. Yo nací ahí, crecí, toda mi familia es de allí. Entonces, recuerdo haber, tomado mi celular y empecé a escribirle a un montón de worship leaders, amigos que conocía en el área. Y les dije, chicos, ¿qué tal les parece si hacemos algún tipo de seminario? Yo recuerdo que lo llamé seminario en aquel entonces. Un taller. Un taller, pero en sí yo empecé a decir seminario. Pero todo esto, it was just very, ¿cómo se le dice? Very blurry, como que todavía no estaba muy claro lo que queríamos hacer. Yo sabía que había, la pasión estaba allí, ¿verdad? El empuje del Espíritu Santo, como que la impresión del Espíritu Santo El estaba llamado. en mí. El llamado estaba en mí, pero no sabía exactamente lo que era. Y recuerdo que se hizo. Preparamos todo, nos llevamos un equipo de la Florida. Pero aún antes de eso, el Señor empezó a hablarte acerca de crear una cultura de adoración. Gracias por aclarar. Sí, no te adelantes. Sí. No, sí. Entonces, claro. Entonces, worship culture viene de una conversación que honestamente no creo que se ha terminado esa conversación con el Espíritu Santo. Pero todo empezó por esa conversación de entender de que la adoración no se queda
el domingo en la mañana durante el servicio de la adoración. No sé si me debe entender. Sino que es necesario que la adoración se convierta en una cultura. Ujú. Entonces, creo que todo nace de allí, ¿no? Nace en esa Ujú. conversación. Y el nombre del seminario, Ujú. ¿verdad? En aquel entonces dije, it needs to be worship culture. Ujú. Tiene que llamarse cultura de adoración. Ujú. Y creo que así fue como nació todo esto. Pero no sé si tú tienes alguna Sí, y memoria. recuerdo que en esa misma época un amigo tuyo te escribió, un amigo no muy cercano, no es que él sabía lo que estábamos haciendo, pero te escribió con una palabra profética diciéndote acerca de que Dios te está llamando a levantar una cultura de adoración, y él Mm, seguía diciendo cultura de adoración, yeah. y fue como una confirmación, un sello de que Dios estaba en eso y que debería tomar el nombre cultura de adoración, worship Worship culture. culture. Ujú. Yeah. Y bueno, eh, nos llevamos un equipo, Ujú. Nuestros ¿verdad? amigos, nuestro equipo de la iglesia. Varios de ellos son uno de nuestros mejores amigos Ujú. todavía, Ujú. después de, no voy a decir cuántos años. Pero recuerdo que todos nos fuimos, nos quedamos en la casa de mi mamá, En la en la sala. sala, algunos en la sala, otros en el pasillo, en el Ujú. suelo. Fue algo muy especial. um, y, pero recuerdo que esa conferencia creo que Sí. nos marcó a todos. Fue la primera conferencia de worship culture. Ujú. Y recuerdo que en ese momento Dios nos dejó saber de que este movimiento que ahora es worship culture no solamente iba a ser para creativos y adoradores, Ujú. sino que para todo el cuerpo. Ujú. Y ahí se nos aclararon muchas cosas. Sí. Ahí, ¿verdad? Nos, Como el que el Señor nos Señor abrió los ojos. nos abrió el panorama. Correcto. Ujú. Porque yo pensaba que era, adoradores, Ujú. creativos, Ujú. cantantes, músicos. Pero el Señor was like, no, Ujú. es mucho más amplio que eso. Y quiero que nos platiques un poquito de lo que sucedió en esa conferencia y por qué nos marcó. Ya, bueno, cuando, como dijiste, no es que tuvimos exactamente una dirección o una visión súper clara, simplemente recibimos la invitación de parte del Espíritu Santo y quisimos ser obedientes. Y fuimos, hablamos tú, yo y una amiga de nosotros. Yo hablé acerca de identidad. Tú me imagino que hablaste algo de adoración. Ujú. Bueno, ministramos durante de los momentos de adoración y ministración, el Espíritu Santo se manifestó de una manera Muy muy especial. especial. Yeah. Pero al final, sin nosotros hacer un llamado, sin nosotros hablar de esto, de este tema, fue solamente como Guiado por el Espíritu Santo. guiado, iniciado por el Yeah, Espíritu Santo. yeah. Las personas que estaban ahí, los líderes que estaban ahí, bueno, fue uno específicamente que dijo, quisiera decir algo, subió y dijo, mi papá o mi abuelo, no sé qué, es un pastor de esta doctrina, de esta, Denominación. de esta denominación, y reconozco que ofendimos a esta iglesia. No sé cómo A la fue, otra ajá, denominación. y no sé cómo fue, pero él se arrepintió, pidió perdón, luego otros vinieron y pidieron perdón y se perdonaron y empezaron a perdonarse entre sí. Y nosotros quedamos como, like we were on the sidelines, ya nosotros no Yeah. iniciamos eso, no fue nuestros planes, no fue nuestra idea, y fue simplemente el Espíritu Santo que estaba trayendo reconciliación. Y ahí nos dimos cuenta que esa era un pilar de worship culture, traer reconciliación Yeah. al cuerpo de Cristo. Yeah, y yo recuerdo que en ese momento, babe, estábamos en un tiempo muy, ¿cómo se le dice? Muy especial del Espíritu Santo, del Ujú. mover. Ujú. Creo que habíamos terminado, o sea, terminamos, estábamos durante la adoración
y terminamos en un tiempo como de intercesión por la ciudad. Yo recuerdo que yo estaba en el suelo y estábamos orando por la ciudad, estábamos pidiendo perdón por los pecados de nuestros padres y un montón de cosas, pero de repente ahí fue que se levantó uno de los invitados, pastores invitados que yo había invitado, y recuerdo que él tomó el micrófono y dijo lo que tú dijiste, ¿no? Es como que, hey, soy hijo de pastores, mis abuelos también son pastores o fueron pastores y nosotros siempre tuvimos, hablamos mal de la otra denominación y hablamos mal por esto y por aquello y ahí fue que empezó eso, como que esa convicción, hubo un arrepentimiento de las cosas que se dijeron en el pasado. Y fue como el Señor reconciliando la nueva generación, ¿verdad? La generación presente, como que diciendo de aquí para adelante no nos vamos a juzgar, vamos a amarnos. Sí tenemos diferencias, pero somos el cuerpo de Cristo y recuerdo que eso nos impactó muchísimo. A mí me marcó esa noche. Todos estábamos llorando. No había una persona en ese lugar que no estaba en lágrimas. Y recuerdo que ese fue un pastor, pero recuerdo que el otro pastor con el que él estaba hablando se levantó también y dijo, man, yo te pido perdón, por todo lo que mis padres, aún hasta yo, lo que yo había dicho. Y se levanta el otro pastor y vino y habían como 5 pastores allá enfrente, 7 si no estoy mal, pidiéndose perdón, chicos. Esto fue algo. Yo no puedo hablar cuando lloro. Porque mi voz it gets so pitchy. Pero recuerdo en ese momento decir, this is a revival. Esto es avivamiento. Y recuerdo que también avivamiento, ¿verdad? El buscar el avivamiento se convirtió en un pilar de worship culture. Pero uno de los pilares que definitivamente nos marcó en ese momento y dijimos, hay algo en la reconciliación. Y nosotros amamos la reconciliación del cuerpo, amamos ver líderes restaurarse y convertirse en amigos. Entonces, después de esa noche, la verdad que no hubo más que decir después de eso. Fue un tiempo tan especial. Pero quiero que nos cuentes un poquito, mi amor, ya para ir avanzando. Hubo un momento donde la reconciliación en tu vida se fue de palabra, de ser una palabra o ser una teoría, a una vivencia. Cuando el Señor empezó a hablarte a ti de reconciliación. Quiero que nos cuentes un poco de eso. No sé cuánto tiempo después de eso, fue como 6 meses o 1 año, que estuvimos en otra conferencia de adoración, no de nosotros, sino de otro ministerio. Y estando en una de las sesiones de adoración, y yo bien metida en adoración, emocionada, que estuve ahí adorando, siento la voz del Padre decirme, ¿cómo vas a reconciliar mi cuerpo si tú misma no estás reconciliada contigo misma? Y esa pregunta, like, it caught me off guard, ¿no? Me sorprendió, no supe qué hacer con eso. Como que, claro, no lo estabas esperando. Sí, como que, Señor, me estás interrumpiendo mi adoración. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Y el Espíritu Santo me llevó en un proceso muy lindo de reconciliarme conmigo misma, porque me di cuenta que yo misma me había rechazado. Y dentro de mí estaba dividida.
y no voy a entrar en mucho detalle porque eso ya se vuelve en otro tema, pero lo pueden ver en mi canal de YouTube. Pero eso empezó un proceso en mí de reconciliarme conmigo misma, y nos dimos cuenta que es un pilar también de worship culture, que si sanamos al individuo, y empezamos a levantar individuos sanos, discípulos sanos, hijos e hijas sanos, ahí se crea un cuerpo sano. Y ahí nos dimos cuenta que sí, estamos llamados al creativo, al adorador, pero al cuerpo de Cristo, para sanarlos integralmente. No solamente enseñarles técnica, música, claves de adoración, sino en su corazón, en su alma, cómo está su alma, cómo está su corazón, cómo están sus relaciones, cómo está su vida sexual, cómo está su identidad, cómo está su cuerpo, like wholly. íntegro, entero. Yeah. So, a mí me impactó muchísimo cuando el Señor te habló eso. Porque ¿cuántos de nosotros nos encontramos en un lugar donde buscamos la reconciliación entre una denominación y otra, una iglesia u otra, entre un hermano o tú mismo, ¿verdad? Y no nos vayamos tan lejos, en nuestra propia familia, ¿verdad? Pero siendo que nosotros estamos divididos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Como tú explicaste. Pero recuerdo que eso nos marcó mucho. El Señor nos empezó a hablar acerca de Atlanta, de hacer una conferencia en Atlanta. Pero recuerdo que el Señor me dijo, antes de hacer la conferencia hay trabajo que hacer. There is groundwork, ¿verdad? Trabajo de tierra, hay que preparar la tierra antes de cualquier cosa. Y recuerdo que ese era nuestro corazón. Mucho antes de hacer conferencias o eventos, era como que cuál es la necesidad o qué es lo que Dios está haciendo en esa ciudad, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos entrar como parteros o parteras, ¿verdad? En un parto, venir y asistir y cooperar junto al Espíritu Santo, ¿verdad? Asociarnos para poder levantar o ayudar a esa ciudad, a esa parte del cuerpo, ¿verdad? Y poder ayudarlos a dar a luz lo que Dios está diciendo sobre esa ciudad. Y recuerdo que nosotros viajamos ese año, 2017, 2018, si no estoy mal, en Atlanta como 13 veces. Estábamos todavía en la Florida y nos unimos a algunos amigos que se añadieron con nosotros y a poder levantar esto. Y recuerdo que empezamos a hacer noches de adoración en diferentes partes de ciudades en Atlanta. Y empezamos a hablar con pastores, líderes, invitarlos. Pero después sentí muy fuerte que deberíamos ser intencional con los pastores. Y recuerdo estar en una reunión de pastores, habían como unos 50 pastores. Y lo más sorprendente que me impactó ese día fue de que habían pastores en ese mismo cuarto que tenían una iglesia a 5 cuadras de distancia, algunos 2 cuadras de distancia, y no se conocían, nunca se habían conocido. Y y esas iglesias estaban ahí por 20 años, 30 años, algunas 50 años. Y me sorprendió muchísimo porque dije, wow, o sea, somos un cuerpo. Pero recuerdo que el Señor me mostró una visión unos meses después de esa reunión, muy vívida. Y se puede decir que un poco drástica, si esa es la palabra. No sé si esa es la palabra correcta, pero me llevó a no es un desierto, pero como a un terreno
Y en ese terreno yo estaba caminando. Como el valle de Yes, como en el valle de los secos. huesos secos. Ujú. Así, eso es lo que yo veía, un valle Ujú. seco. Pero muy lejos, por allá en una distancia, veía una mano enterrada. Literalmente, como que si estaba cortada la mano y la mano estaba enterrada, pero todavía había movimiento. Y en otra parte había una pierna, un pie, un dedo, diferentes partes del cuerpo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me estás mostrando esto? Y lo que el Señor me dijo fue de que esa era su iglesia, ese era su cuerpo, pero su cuerpo estaba desmembrado. Y eso me pegó muy fuerte, me marcó. Recuerdo empezar a llorar cuando después de esa visión, porque dije, oh my gosh, like, como que eso me hizo escudriñar mi corazón. Y yo le pregunté al Señor, Señor, en qué parte estoy aportando a una iglesia dividida, a un cuerpo dividido? Y recuerdo que el tema de esta conferencia de Atlanta en el 2018 se empezó a desarrollar un poco más, y creo que uno de los temas principales era reconciliación, era traer reconciliación a la ciudad. Pero fue muy, muy, muy fuerte esa visión, que todavía lo puedo ver tan verdadero. Pero así fue como sucedió nuestra segunda conferencia de Worship Culture en Atlanta. Lo interesante, obviamente no lo hacemos por los números, y para nosotros los números nunca son como un estándar de éxito. Así es. Pero sí nos damos cuenta de que donde está el Espíritu Santo hay multiplicación. Yeah. Y si comparamos la primera conferencia que hicimos con Worship Culture en California, fueron como 40, 50 personas, tal vez. Fue menos, muy chiquito. Creo que menos. Pero fue muy lindo. Fue poderoso. Y en este caso en Atlanta fueron como entre 300 y 500 personas. Ya. Para nosotros nos voló la cabeza esa conferencia. Porque ahí sí, como que el Señor empezó a aclararnos la visión, como les dije, los pilares de worship culture y el propósito. Y empezamos a hablar acerca de esas cosas, de la reconciliación de uno mismo, de la sexualidad, de la identidad, de adoración, del ser entero. Del descanso, de la salud mental, sí. Yeah. Y fue algo muy especial. Y bueno, después de esa conferencia, recuerdo que también estuvo con nosotros mi gran amigo Lucas Consley, y algunos de los músicos de Toma Tu Lugar. Fue algo muy especial poder tenerlos. Estuvo mi amigo David Treviño también, estuvo Christian Allen, nuestro amigo, y bueno, y todos nuestros amigos personales también, nuestros mejores amigos. We all took a road trip. Nos subimos, rentamos una van y nos fuimos todos juntos. Fue algo muy especial. Pero después de este año, después de esta conferencia, algo sucedió. Sí. Bueno, empezamos, después de Atlanta empezamos como a sentir el momentum, y se estaban abriendo puertas y habían invitaciones, y después sucedió algo que nunca me imaginaba que iba a suceder. Les quiero recordar que estábamos en la cima del momento, o sea, en la cima del ministerio. Dios estaba dejándonos, ¿verdad? Alcanzar, se puede decir quizás una diferente influencia que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Pero de repente el Señor nos pide worship culture. Y recuerdo que estamos en un momento donde también de transición en nuestra iglesia, donde estábamos en Nueva Generación Cristiana, en la Florida. Y o sea, no estábamos saliendo, el Señor
¿Me estoy adelantando? No. El Señor nos extendió una invitación a mudarnos de la Florida para venir a California. Específicamente usó el pasaje en Mateo 11 donde dice, en inglés dice, come away with me, Yeah. que traducido sería, ven conmigo. Y tomamos esa invitación muy en serio y pues Es que esa palabra nos pegó muy fuerte. sí. Nos pegó muy fuerte. Yo recuerdo que cuando yo escuché al Señor decirnos esa palabra, come away with me, vengan conmigo. En otras palabras, sentimos que el Señor nos dijo, boten todo, dejen todo a un lado, suelten todo, suelten el ministerio, denme en worship culture, dame tu música, dame tu ministerio, suelta todo y ven conmigo y te daré descanso. Y yo recuerdo tener una conversación con el Señor, porque es que también lo muy loco fue que yo tuve una conversación con Lucas Consley y recuerdo que me dijo lo mismo. Él me dijo, lo que pasa es que nos movemos muy rápido y nos preocupamos más por las cosas terrenales que por lo eterno, me dijo. Y fue como que el Señor le dijo también a él, como que recuérdale que lo estoy llamando a venirse a un lugar de descanso. Pero recuerdo tener una conversación con el Señor, decirle, Señor, ¿cómo es posible que tú me estás llamando de entregarte a worship culture, de bajarme de las plataformas para volver a sentarme contigo a la mesa? Y es como que no lo entendía, porque estábamos en el momentum, estaba como, íbamos así. Y el Señor nos pide que dejemos todo a un lado. Fue como un momento donde Abraham, es como en la historia de Abraham, ¿no? Que Dios le pide a Isaac. Yo me sentí así, mi amor. Yo sé que para ti quizás fue un poco diferente, pero ya recuerdo que ese fue un sacrificio bastante grande. Decidimos decir sí, obviamente, quisimos ser obedientes. No solamente quisimos ser obedientes, siempre estamos detrás de su presencia. Eso sí, definitivamente. Y aunque tú dices que fue difícil, creo que te fue difícil por un día. Yeah. Porque tu sí hacia el Señor siempre ha estado. Yeah. Y esa es una de las cosas que nos mantiene fuertes en nuestro matrimonio, es que siempre estamos de acuerdo en eso. Es que es su presencia o nada. Claro, pero déjame ser honesto. Yeah. Porque tú lo dices que fue un día y ya, pero ¿sabes cómo, ¿sabes cómo me vi? Me vi cuando, por ejemplo, cuando yo le pedimos a Maddie, cuando estaba más chiquita, ¿verdad? Le decíamos, mi amor, dame eso. Y es como que no quiero. Es por tu bien. Entonces yo se lo entregué al Señor, pero me fui, Really? renegando. Me tiré a la like cama, that. lloré, pero entendí. No. Siempre regresando de que mi corazón es por su presencia y no por nada más. Obviamente, lo que estás diciendo es correcto, pero yo quería expresar la manera en cómo yo me sentí. Porque no fue de que, sí, Señor, te entrego todo. No, me costó. Me costó. Y quizás duré un día enojado frustrado, no entendiendo por qué. Pero definitivamente que lo que nos vuelve, a empujar es el amor por su presencia. Yeah. Bueno, entonces entregamos worship culture, lo sujetamos, lo entregamos en el altar, lo rendimos, dejamos todo, dejamos ministerio, iglesia, familia, amigos. Y nos vinimos para California. Nos vinimos a California. Yo hice la escuela ministerial. Tú tomaste un año de sabático.
Que pensaba que iba a ser la escuela, pero después sentí Ajá, que necesitaba descansar. right. Y fue mi año sabático. Y no hicimos nada con Worship Culture. Correcto. Eso fue en el 2019. Ujú. Y la idea fue, bueno, nos tomamos un año y en 2020 retomamos todo. En mis planes yo empecé a llamar a pastores, empecé a llamar a ministerios, dejándoles saber, pastores, estamos armando nuestra agenda para el 2020. Dios nos ha dado visión 2020 y haciendo... Te ha dado, porque yo todavía no Sí, fui parte de... Exacto. Creo que... Es que tú no me preguntaste a mí, eso fue el error. Es que ahí el error. No, el error fue de que yo empecé a hacer cosas a través... yo empecé a hacer cosas por adrenalina y no por asignación. Right. Que allí me puedo meter a un Otro tema que no acabamos aquí, pero que deberíamos hablarlo. Porque allí fue donde llegué a mi nervous breakdown. Sí, pero no mi- estamos hablando. ¿Pero cómo se dice eso? ¿Quebranto? No. No. A mis ataques de ansiedad, Quebranto de... mis ataques de pánico, Salud mental. mi salud mental quebró, Ujú. ¿verdad? Por andar en adrenalina y no asignación. Ese tema lo dejamos para otro día. Pero sí, no, yo ya había armado toda una agenda para el 2020. ¿Y qué pasó en 2020? Y entra 2020 y como muchos ya sabemos lo que pasó, comienza COVID. Y uno tras otro, pastores me comienzan a hablar, me dicen, Art, no sé si vamos a poder hacer esto. Art, creo que vamos a tener que cancelar. Art, vamos a tener que posponerlo. Y había un pastor que me hacía postpone cada mes. Como que todavía tenía esperanza de que iba a suceder. Hasta que vino el shutdown. Y la cuarentena, ¿no? Que se llamó. Y una vez más, frustrado, yo recuerdo sentarme otra vez con el Señor y le dije, Señor, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? O sea, pensé que tú nos habías pedido esto, pero ya estábamos listos para volver a hacerlo. Y recuerdo que el Señor me dijo, hijo, estabas planificando todo en tu nombre. Nunca me pediste permiso. Y eso para mí fue un golpe muy fuerte. Porque me comencé a mover por mi agenda y no por la agenda de Dios. Y qué tan con importante. buenas intenciones. Claro, mis intenciones fueron muy buenas, eran buenas. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ama y que Dios sabe cuidarnos? Mucho mejor que lo que nosotros no sabemos cuidar. Y pero bueno, no sé si tú quieras compartir algo, tu historia detrás de eso. Si tú me hubieras preguntado a mí. Ay, Señor. Tenemos una dinámica en nuestro matrimonio, que mi esposo es el visionario y eso, wow, lo admiro de él. Él tiene los sueños, las visiones de dónde quiere ir, hacia dónde nos quiere llevar, qué quiere alcanzar. Pero yo tengo como el termómetro, el reloj. El reloj, definitivamente el reloj. Y no sé, tengo un discernimiento que el Señor me ha dado de poder como sentir el Espíritu Santo decir sí es tiempo, no es tiempo. Y quiero decirte algo. Eso me frustra a veces. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un regalo para ti. Entiendo, es un De no hacer las cosas fuera de tiempo. Pero, Dios mío, o sea, yo tengo unas ganas como de salir, como que vamos a hacerlo. Y no, tengo la visión, tengo el plan. Y entonces mi esposa es como que le pregunto, porque he aprendido, mi amor, ¿qué piensas? Y ella, tú nomás me haces esa cara. Ay, Dios mío. Pero he aprendido. Hemos llegado a un momento de nuestro matrimonio donde yo ya entiendo que Dios me dio a una mujer tan espectacular y tan sincronizada con el reloj del Espíritu Santo. ¿Viste?
que ya no hago nada. No, sin decirle a mi esposa. Yeah. ¿Y tú quisiste, tenías muchos planes y decías, no sé, pero esperemos? Y bueno, ya te dejé porque te vi muy como que no, pero en tu celo de cambiar la industria, por decirlo así, las personas en el ámbito de la adoración, de poder sanarlos, restaurarlos. Lo que pasa es que lo que no hemos hablado es que porque el Señor nos ha dado el privilegio de viajar tanto por todo el mundo y a diferentes ministerios, hemos conocido muchas personas, muchos ministerios, muchas experiencias, muchas historias. Y muchas historias que nos han dejado como tristes. Muy tristes. Y queremos restaurar a personas quebrantadas, adoradores quebrantados. Y fue esa motivación que te llevaba como, no, pero tenemos que hacer algo. Y empezaste a hacer como estamos aquí en el norte de California, empezaste a hacer talleres, reuniones en San Francisco y en sus alrededores. Y te dejé. Y te acompañé. I'm like, okay, there's no harm in this. Mi amor, aclara, por favor, aclara. Te di permiso para... Ay, Dios mío, Padre Santo. El éxito de un matrimonio... Ay, cuidado. Es ser un hombre sujeto. Eso no está en la Biblia. Pero no fue lo que estamos haciendo antes. No. We started to test the waters. Pero no estamos haciendo el trabajo que hacíamos antes en worship culture. Porque no sentimos aún la luz verde de parte del Señor. Y creo que allí, honestamente, yo entré en un capricho ministerial, si se pudiera hacer, con worship culture, en donde yo empecé a hacer cosas porque estaba como que desesperado, ¿verdad? Quiero decirles que el 2019 y 2020 para mí fueron 2 años que no hice completamente nada ministerial. Salí de una iglesia donde era el líder de alabanza por 13 años, a liderar todos los domingos, todos los miércoles, a no liderar y no hacer nada. Eso para mí fue un golpe tan fuerte. Y no, el Señor empezó, no, literalmente nada. Llegamos a una iglesia donde nadie me conocía, donde nadie sabía de nosotros, donde... I loved it. No, a ti, eso era tu paradise para ti. Para mí fue como que necesito amigos, necesito gente. Tú empezaste a hacer la escuela, tú tenías más interacción con las personas que yo. Yo estaba aquí metido solo, haciendo nada con el Señor, obviamente. Pero ahí el Señor empezó a desprenderme de muchas cosas, de mi título, empezando con eso, ¿verdad? Y otras cosas. Pero de todos modos, después de 2 años de no hacer nada y no escuchar al Señor, como que, Señor, ¿are you releasing us? ¿Nos estás soltando a volver a hacer ministerio o no? Obviamente el Señor no me había dicho como que, ok, hijo, dale. Empecé yo a hacer cosas, como le dije, a través de adrenalina y no asignación. Pero creo que comencé a armar cosas que el Señor estaba conmigo, ¿verdad? Pero no es como que si Él me hubiese dicho, like, ok, este es tu tiempo. Entonces creo que yo comencé a hacer cosas solamente para los creativos y adoradores. Y no en sí todo lo que embarcaba, ¿verdad? El movimiento que Dios nos había mostrado. Entonces, tuve que decir eso como para contexto, right? Porque ahí fue donde tú me dejaste. Como que, yo. Bueno, Señor, no voy a pelear. Acompáñalo. Sí. En tu nombre, Señor, te lo envío, ¿no? Te lo encomiendo. Pero obviamente el Señor me respaldó en estos momentos. Como te dije, no eran cosas negativas, no estaba en un, no era Jonás tampoco. Pero... It was like the opposite, actually. Como que Jonás era, te estoy llamando aquí para que ministres. Y Jonás era, no quiero.
Y el Señor, Tienes como, razón. aún no te estoy llamando. Sí, no, vamos. Sí, no, exacto. Pero yo recuerdo que llegué a frustrarme. Mm. Recuerdo tener conversaciones contigo que me sentía como que, ¿qué estamos haciendo con worship culture? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y después de eso pasaron muchas cosas que no vamos a poder hablarlos aquí. Nos quedamos toda la tarde. Pero I went through my mental breakdown. Ajá. Pasó mi salud mental. Se afectó muchísimo. Eso fueron casi 2 años también de poda. Los llamo mis años de poda. Empezó con la poda, ¿verdad? El Señor podando cosas que para mí pensé que eran hermosas. Frutos que se veían increíbles, bellos, pero el Señor decía, están podridos por dentro. Y el Señor empezó a cortar eso. Y creo que una vez más el Señor empezó a cortar worship culture de mí. Ese era un fruto que yo dije, no, Señor, otra vez, you know. Y otras cosas. Pero ahí, y el segundo año fue un año de pruning, que es, no pruning, molting, que en español no sé lo que se llama. Creo que sí hay una palabra para eso, pero es cuando el águila comienza a desplumarse. Que precisamente, supuestamente, yo leí un artículo una vez que eso sucede cuando el águila tiene una cierta edad, 40 años, así. No sé si eso es cierto, pero para mí en ese momento yo estaba cumpliendo 40 años. Y era muy significativo para mí. Recuerdo que el Señor me habló esa palabra como que I'm molting you. Like there's a molting happening in you. Y imagínense, yo pensé que ya el Señor me había podado. Y yo dije, bueno, ya aquí, ok, ya estoy aprobado. Pero el Señor me habla y me dice, no, ahora te estoy quitando las plumas viejas. Estoy renovándote para lo que viene. Pero háblanos un poquito de lo que el Señor te habló a ti acerca de ser padres y madres para una industria. No me acuerdo en qué año fue. Creo que fue el año que llegamos aquí a Reading, 2019. Que en un momento no era ni de adoración o oración normal. Creo que estaba cocinando, pero uno siempre ese es hablando un momento con de el adoración. Señor. Siento que Él me dice, ustedes los he llamado a ser padre y madre en la industria, no de adoración, de la música. Y para mí, en ese entonces, quedé como que, ok, I guess, what does that mean? O sea, ¿cómo se ve eso? Te lo comenté, lo puse en mis notas y ahí lo dejé. Y luego, como dije antes, como hemos viajado tanto, hemos visto muchas cosas, hemos escuchado muchas historias, específicamente en el ámbito, pues en la comunidad de español, hispana, donde ha habido mucho abuso con los músicos, con los cantantes, con los adoradores. De parte de los labels, de los sellos. Sí. Explotación, ¿se dice? Exploitation. Explotan los músicos. Ven talento y lo que quieren es dinero de ellos. Artistas que tienen años peleando por su propia música, que no han visto un centavo de sus regalías. Y eso nos dolió mucho. Yeah. Porque nosotros vivimos de eso. Y que alguien venga y nos robe lo que nos pertenece a nosotros sería muy feo. Y empezamos como a sentir como una carga, ese celo, como que tal vez algún día podamos abrir un sello. Tal vez algún día hagamos algo. Podamos marcar la diferencia. Sí, algún día. Como que fue alguna idea tal vez en el futuro muy lejano. Nuestras conversaciones eran muy ligeras de eso, como que, oye, ¿tú te imaginas algún día tener un sello, una disquera, una casa creativa? Pero hasta ahí se quedaban. Eran como muy, super light, nunca nos habíamos imaginado.
Y recuerdo otra vez escuchar una historia, nos contaron, sí, que me pasó esto, que esto, me robaron esto, no me está llegando este dinero, la misma historia. Y yo dije dentro de mí, Señor, ¿qué vas a hacer? Like, what are you gonna do about this? ¿Qué vas a hacer para cambiar esta cultura? And he was like, you're what I'm gonna do about it. O sea, tú eres mi solución para eso. Y suena como que no es que me estoy jactando. Eso me asustó. Me entró como un temor de Dios. Como que, ¿cómo así? Yo, nosotros. It felt very big. Se sintió como muy grande, más grande de mi capacidad. Pero ahí empezó a nacer ese deseo, ese celo, esa carga de querer cambiar esa cultura, de querer levantar adoradores, artistas, músicos, creativos, sanos, para que ellos mismos puedan reproducir algo sano y no solamente verlos por dinero, que puedan ser un recurso para mí. Así es. Yo poder levantarlos, nosotros poder levantar personas sanas y ayudarlos a formarse en su carácter, a encontrar su identidad, que si algún día se vuelvan famosos, que la fama no sea... Bill Johnson lo he escuchado decir, por ejemplo, los artistas de Bethel Music, que se aseguren de que su fama no sea más grande que su carácter y su unción. Y eso quisiera adoptar ese valor en lo que nosotros estamos haciendo. Si algún día se vuelven famosos, que la fama y el dinero y la influencia no sea mayor que su carácter y la unción y la relación que tienen con el Señor. Yo recuerdo escuchar historias de diferentes amigos que tengo, colegas que tengo en el movimiento de la adoración y la música, de músicos muy influyentes, cantantes muy influyentes, dejando de servir. Lo veíamos en las plataformas, escribían sus cartas diciendo, ya no quiero ser parte del movimiento cristiano. Otros aparecían en videos seculares, y cada vez que yo veía estos videos me dolía el corazón. Ya todavía me duele. Y una de las preguntas que yo le decía al Señor, ¿quién está pastoreando a estos chicos? ¿Quién está preocupándose por el corazón del músico, del adorador, del cantante? Y muchas veces pensamos que porque está bajo un sello importante o un sello grande, pensamos que ellos ya están bien cuidados, pero a veces no están cuidados. Siempre es así. No siempre es así. Entonces, creo que ese siempre fue como nuestro corazón. Y empezamos a trabajar por lo menos en traer conversaciones sanas, conversaciones que puedan ayudar a adoradores, cantantes, ¿verdad? Empezamos a viajar, empezamos a hacer masterclasses. Yo empecé a hacer un curso de mentoreo para líderes de alabanza, para músicos, cantantes, donde literalmente hablamos de esto, hablamos de lo que tú acabas de decir, la importancia de tener carácter, right, para poder sostener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ayer estaba teniendo una conversación con unas personas que amamos mucho, que son cantantes, y yo les decía, tienen que recordar que lo que Dios está haciendo en sus vidas en este momento es establecer un fundamento para que pueda derramar Dios de la gloria que tiene para ustedes. Todo eso para decirles que
empezamos a sentir un llamado muy fuerte. Ujú. La palabra que Dios nos dio de ser padres y madres, o un padre y una madre para una industria de música, comenzó a verse mucho más fuerte y mucho más fuerte y más fuerte y más fuerte. El volumen se comenzó a levantar más y más y más. Ujú. Y empezamos a poner atención. Am, y allí fue donde comenzó el Señor a poner en mi corazón. am, no sé, para mí fue como una pregunta una vez más. Como que, babe, ¿qué tal si Dios nos está llamando a construir una casa creativa? Ujú. Después de esa conversación que tuvimos, yo me fui de gira Ujú. con que nunca me lo había imaginado, Yeah. honestamente. Ustedes que me siguen en mi música, no creo que ustedes hayan visto que yo haya hecho una gira mundial. Right. Igualmente, ese puede ser otro tema. Right. ¿Por qué Art nunca fue o nunca ha hecho giras? Después les cuento mi corazón, Ujú. el cual ya Dios ha sanado Ujú. de muchas cosas también. Pero el Señor preparó una gira mundial para mí. Yo no la busqué. Ujú. Yo no andaba buscando por ahí, Señor, llévame a una gira. Ni era mi oración. Ujú. Pero se abren las puertas con el ministerio Dunamis de Brasil. um, Dunamis Worship o Dunamis Music. Y hicieron una gira internacional en Latinoamérica. Y me invitaron, me dijeron, ahora como quisieras, nos encantaría que fueras parte de esto. Y yo, claro, y somos amigos, tenemos amigos en común y fui en esto. Bueno, en fin, la gira termina en Ecuador. Ujú. Y ahí pasa algo muy importante. Sí, tú, tú fuiste un invitado especial en esa conferencia y otro invitado especial, que es profeta, nos levantó para darnos una palabra profética. Él no nos conoce, en ese entonces no nos conocía, no conocía de lo que hacíamos, de nuestro ministerio. Y en la palabra que nos da, nos dice, el Señor está redimiendo la cultura de adoración. You thought you were just a prophetic worship leader. Tú pensaste que eras un líder profético de You adoración. thought you were just a prophetic couple. Tú pensaron que eso era una pareja But profética. I tell you, I'm raising you up Pero yo les digo, el Señor les está with an apostolic grace con una gracia apostólica to redeem culture. para redimir la I want you cultura. to hear what I'm saying. No quiero que escuchen lo que estoy diciendo. It will redeem culture. Va a redimir la cultura. Worship culture will be redeemed. La adoración, la cultura de adoración And redimida. he will bring correction and deliverance. Y lo dijo en inglés porque él no habla español. He said, the Lord is redeeming worship culture. Yeah. Y Y lo repitió. lo repitió varias veces y lo que él tal vez estaba pensando era en literal la cultura de oración, pero nosotros obviamente lo recibimos como Yeah. el ministerio de worship culture. Y una de las partes de esa palabra profética fue de que él nos dijo que el Señor le mostró que nosotros íbamos a confrontar el sistema de la industria y confrontar a los músicos, a los cantantes que están haciendo esto solamente por dinero y no por asignación. Y honestamente nos marcó muchísimo esa palabra. Llegamos a casa solamente con eso en la mente, con eso en la mente. Y comencé a sentir, ya para ir bajando el avión, comencé a sentir una urgencia en levantar una casa creativa. Honestamente no sabía lo que era. No sé, sabíamos si iba a ser un sello, si iba a ser una casa creativa, si iba a ser una comunidad, ¿verdad? Pero quiero avanzar un poquito ya aquí, pero me fui a un viaje, a una conferencia de YouTube a Las Vegas. Y recuerdo que allí en ese cuarto el Señor me comienza a hablar.
yo comencé a dialogar con él, ¿no? Como que, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Do you want us to build a label? ¿Quieres que construyamos un label o una disquera? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que traes en tu mente? Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo quiero hacer un label, pero yo creo que de aquí a que me retire, por allá a mis 60, 70 años, Y entonces pensé algo, entre comillas aquí. Yo dije, yo no me quiero retirar. I'm like, wait, I don't want to retire until the Lord tells me to retire. Pero el Señor me dijo, me recordó de nuestro apellido. Y ahí es donde quiero ir a terminar ya esto. Si no sabes o si no sabías, nuestro apellido Aguilera significa literalmente nido de águilas. Y voy a leer algo aquí porque lo escribí. Hace un tiempo el Señor nos comenzó a hablar a nuestro corazón acerca de levantar un lugar, un nido, donde puedan nacer y ser formadas, afirmadas y preparadas águilas jóvenes. Un espacio de cobertura y crecimiento donde puedan ser equipados para cumplir su propósito divino. Y cuando llegue el momento, esas águilas no se quedarán en el nido, sino que serán impulsadas a volar alto y a encender una generación, su generación, con el fuego de Dios. En medio de este proceso, el Señor me hizo una pregunta que marcó nuestro corazón. ¿Están dispuestos a ser Mardoqueos para los y las Esteres de esta generación? Y recuerdo que el Señor nos habló de nuestro apellido y allí fue como que it was a click, como que yo dije, oh wow, desde hace mucho tiempo el Señor nos estuvo hablando de algo así, pero no lo habíamos entendido. Y todo esto para decirles que Worship Culture ahora tiene una extensión de un label, de un music label. Somos una casa creativa, una casa disquera, como quieras llamarlo. Pero no es tu label común. No es tu disquera común. No estamos buscando artistas, no estamos buscando cantantes. Lo que en verdad estamos buscando nos interesa más sentarnos con adoradores en la mesa y comer con ellos, partir el pan y conocerlos, conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas y poder ver cómo podemos venir y apoyarlos y asistirlos y traer cobertura, traer paternidad sobre ellos para en sí después lanzarlos y ser parteros, si se puede decir así una vez más, en el sueño que Dios les ha dado. Pero hoy en día tenemos a dos chicas, ¿verdad? Que son Ivette y Yvonne López, que me imagino que las has visto por ahí en mis socials. Iba a decir mis social security, en mis redes sociales, igualmente en las redes sociales de Worship Culture, que me imagino que las has visto en nuestras redes sociales, y igualmente en las redes sociales de Worship Culture. Pero ese es nuestro futuro. Es una extensión de Worship Culture. Estamos avanzando esto. Honestamente, cuando yo entendí de que Dios quería que nosotros construyéramos un nido, lo que yo le pedí al Señor era: danos temor de Dios. Danos temor de Dios, porque queremos hacer las cosas diferentes. Yo le dije al Señor: sí, Señor, si tú nos estás llamando a hacer esto y a marcar la diferencia en una industria donde hay abuso, donde se toman adoradores, se toman artistas por su talento para poder producir dinero, yo necesito que tú nos des un sistema que marque la diferencia. Y el Señor nos lo dio. Estamos aún hasta en los porcentajes de nuestro sello, en lo que le debemos a los artistas, en lo que le demos a nuestros cantantes, es muy diferente, muy particular. Entonces estamos creciendo. Sabemos que hemos entrado a una área que por lo menos yo he estado en el otro lado de esto, ¿verdad? Aunque sí llevo más de 15 años ya como adorador independiente, si se puede decir así. He aprendido muchísimo. Conozco mucho de la industria musical y del negocio de la música, ¿verdad?
Entonces, pero queríamos compartir con ustedes la hermosa jornada que ha sido y la historia de Worship Culture. Así que espero que hayas disfrutado este video. Gracias por quedarte hasta lo último. Si todavía estás aquí con nosotros, man, gracias. Gracias por disfrutar este podcast con nosotros. Mi esposa y yo estaremos aquí una vez más para la próxima semana. Esta semana que pasó, mi esposa se enfermó. Tu esposa y tu hija. Y mi hija también Las estaba dos enfermita. estuvimos. Por eso no pudimos hacer. Sí. Pero la próxima semana estaremos aquí una vez más. El miércoles les tendremos otro podcast. Así que nos despedimos, mi amor. Unas palabras. Gracias por escucharnos, por vernos. Yeah. Así que nos vemos para la próxima. Hasta luego, chicos. Bye. Chao. Hey guys, espero que hayan disfrutado este episodio de hoy. Espero que haya edificado tu corazón, pero en verdad lo que deseo que suceda después de este episodio es que te haya impactado tan profundamente que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida y cambiar el mundo. Soy Art Aguilera y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.